¿Alguna vez has orado con todo tu corazón, clamando a Dios por una respuesta, pero parecía que el cielo guardaba silencio? ¿Te has preguntado por qué algunas oraciones parecen recibir respuesta de inmediato, mientras que otras quedan sin contestación aparente? Hoy, quiero hablarte de una verdad profunda y transformadora que cambiará la forma en que ves la oración y tu relación con Dios. En 1 Juan 5:14, la palabra de Dios nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este versículo es poderoso porque nos revela que Dios sí escucha nuestras oraciones, pero hay una clave esencial, su voluntad. Permíteme contarte la historia de Daniel, un hombre que oró fervientemente y esperó en Dios. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia, Daniel se mantuvo firme en su fe, orando 3 veces al día. En Daniel 10 encontramos un pasaje asombroso, que él había estado ayunando y orando durante 21 días, sin recibir respuesta. Sin embargo, cuando el ángel Gabriel finalmente llegó a él, le dijo algo impactante: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Daniel 10:12. Desde el primer día, Dios había escuchado su oración, pero hubo oposición espiritual que retrasó la respuesta. Aquí surge una pregunta crucial: si Dios escuchó la oración de Daniel desde el primer día, ¿por qué la respuesta tardó? La Biblia nos dice que el príncipe de Persia, una entidad espiritual maligna, resistió la respuesta de Dios. Esto nos muestra que, a veces, nuestras oraciones no son respondidas de inmediato porque hay batallas espirituales ocurriendo en el mundo invisible. Tal vez tú has estado orando por sanidad, por una puerta abierta, por restauración en tu hogar, y sientes que Dios no te responde. Pero hoy quiero decirte con toda seguridad, Dios te ha escuchado. Desde el primer momento en que clamaste, tu oración llegó al cielo. La pregunta no es si Dios oye, sino si estamos preparados para recibir la respuesta en su tiempo perfecto. Jesús mismo experimentó un momento en el que su oración no fue respondida de la manera que esperaba. En Getsemaní, oró con angustia: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Jesús, el Hijo de Dios, comprendió algo fundamental: la voluntad de Dios es más importante que nuestra petición inmediata. Y aunque el Padre no le evitó la cruz, sí le dio la fortaleza para enfrentarla. Quizás en este momento te encuentras en un Getsemaní personal, rogando a Dios que te libre de una situación difícil. Tal vez sientes que el cielo está en silencio. Pero hoy quiero desafiarte a cambiar tu oración. En lugar de decir, Dios, dame lo que pido, di, Señor, dame lo que tú sabes que necesito. Dios no es sordo a tu clamor. Él te escucha, te ama y tiene planes más grandes de lo que puedes imaginar. A veces, la respuesta a nuestra oración es espera, porque Dios está preparando algo mejor. Otras veces, la respuesta es no, porque lo que pedimos no es lo mejor para nosotros. Pero siempre, en cada respuesta, hay un propósito divino. Quiero que reflexiones en esto. ¿Confías en que Dios conoce lo que es mejor para ti? ¿Estás dispuesto a aceptar su voluntad, incluso cuando no entiendes su respuesta? Comenta: confío en Dios si hoy decides entregarle tus peticiones con fe y confianza. La historia de Job es un testimonio poderoso sobre la oración y la respuesta de Dios. Job era un hombre íntegro y temeroso de Dios, alguien que hacía sacrificios y oraba continuamente por su familia. Sin embargo, en un solo día, perdió todo: sus riquezas, sus hijos y su salud. Clamó a Dios, pero por mucho tiempo no recibió una respuesta clara. Sus amigos lo acusaron, su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera, y él mismo se hundió en una profunda angustia. Pero aquí está lo asombroso: Dios lo estaba escuchando todo el tiempo. Cuando finalmente Dios le habló, no le dio respuestas simples, sino que le mostró su soberanía, su grandeza, y le hizo entender que hay cosas que están más allá de nuestra comprensión. Job reconoció la autoridad de Dios y dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. A través de la prueba,
Job conoció a Dios de una manera más profunda. Y cuando su tiempo de prueba terminó, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. Esto nos enseña una verdad crucial: Dios escucha nuestras oraciones, pero a veces su respuesta no es inmediata porque Él está obrando en nosotros primero. Job no solo recibió bendición material al final, su mayor bendición fue conocer a Dios de una manera que nunca antes había experimentado. Tal vez estás en una temporada de espera, clamando a Dios por un milagro, y parece que no hay respuesta. Pero quiero recordarte algo hoy: Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Puede que no entiendas el proceso, pero confía en que su plan es perfecto. Dios no desperdicia el dolor, no ignora las lágrimas, y no deja sin respuesta una oración sincera. Jesús enseñó en Lucas 18 la parábola de la viuda persistente. Ella iba constantemente al juez injusto, rogándole que hiciera justicia. Al principio, el juez no quería escucharla, pero debido a su insistencia, finalmente le concedió lo que pedía. Y Jesús dijo: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18:7. Dios no es como el juez injusto, que Él es un Padre amoroso que escucha y actúa en el momento perfecto. Pero hay una clave en esta enseñanza: la perseverancia en la oración. No basta con orar una vez y rendirse si no vemos resultados inmediatos. La fe verdadera se demuestra en la persistencia, en seguir confiando, aun cuando no vemos la respuesta. ¿Cuántas veces hemos orado y, al no recibir lo que pedimos en el tiempo que queremos, nos damos por vencidos? ¿Cuántas veces hemos dudado del amor de Dios porque no entendemos sus tiempos? Hoy quiero desafiarte a no rendirte, a seguir creyendo, a seguir orando. Si alguna vez has sentido que Dios no escucha, hoy es el día para renovar tu fe. Comenta: Jesús es mi guía. Si hoy decides confiar en que Dios escucha tus oraciones, aunque no veas la respuesta de inmediato. A lo largo de la historia bíblica, encontramos un patrón repetitivo: Dios siempre escucha las oraciones de su pueblo, pero responde en su tiempo y conforme a su voluntad. Sin embargo, hay algo que debemos preguntarnos con sinceridad: ¿estamos orando de la manera correcta? En Santiago 4:3, la palabra de Dios nos dice: pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Este versículo es clave, porque nos muestra que no todas las oraciones reciben respuesta simplemente porque las hacemos. Hay momentos en los que pedimos algo que no es conforme a la voluntad de Dios, y Él, en su amor y sabiduría, no nos lo concede. Piénsalo de esta manera: un niño pequeño le pide a su padre un cuchillo afilado para jugar. El niño insiste, ruega y hasta llora porque quiere ese cuchillo, pero el padre, sabiendo el peligro, se lo niega. No porque no ame a su hijo, sino porque su amor es tan grande que no puede darle algo que lo lastimaría. Así es Dios con nosotros. A veces oramos pidiendo cosas que, en nuestra perspectiva limitada, parecen buenas, pero que en realidad podrían hacernos daño o alejarnos del propósito de Dios. Tal vez has pedido un trabajo, una relación o una oportunidad específica, y al no recibirla, te has sentido frustrado o incluso has dudado de Dios. Pero lo que no ves es que tal vez esa puerta cerrada fue la protección de Dios para evitarte un daño mayor. Veamos la historia del apóstol Pablo. En 2 Corintios 12:7-9, que él habla de un aguijón en la carne, algo que lo afligía profundamente. Oró 3 veces pidiendo a Dios que se lo quitara, pero la respuesta de Dios fue distinta a lo que él esperaba: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Dios no quitó la prueba, pero le dio la fortaleza para soportarla. Esto nos lleva a otra verdad espiritual profunda: a veces la respuesta de Dios no es un sí ni un no, sino su gracia. Hay momentos en los que, en vez de quitarnos la carga, Dios nos da la fuerza para llevarla. Ahora, quiero que reflexionemos juntos: ¿estamos orando con la disposición de aceptar la voluntad de Dios, aunque no sea lo que queremos escuchar? ¿Estamos orando con un corazón humilde, pidiendo lo que realmente necesitamos y no solo lo que deseamos?
Escribe: Dios tiene un propósito para mí. Si hoy decides rendirte completamente a su voluntad, confiando en que su plan es mejor que el tuyo. Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también nos responde de maneras que a veces no comprendemos de inmediato. En la Biblia, vemos ejemplos de personas que clamaron a Dios con fe y, en muchos casos, recibieron respuestas que no esperaban. ¿Cuántas veces hemos orado con insistencia, esperando una respuesta específica, y al no verla, nos hemos sentido desanimados? El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, experimentó esto en su propia vida. En el Salmo 13, David clama: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Se sentía abandonado, como si Dios hubiera guardado silencio ante su oración. Pero lo increíble de este salmo es cómo termina: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. David pasó de la desesperación a la confianza. ¿Qué cambió? No fue su situación inmediata, sino su perspectiva. Aprendió a confiar en Dios, aun cuando no entendía su plan. Esta es la clave para nuestra vida de oración. No siempre veremos la respuesta que queremos, pero podemos confiar en que Dios nos está guiando por el mejor camino. Tomemos el ejemplo de Abraham. Dios le prometió descendencia cuando él y su esposa Sara eran ya ancianos. A simple vista, parecía imposible. Pero en Génesis 15:6, dice: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Abraham tuvo que esperar muchos años antes de ver la promesa cumplida. En el proceso, enfrentó pruebas, cometió errores e incluso dudó. Pero al final, Dios cumplió su palabra. Esto nos enseña que la oración no se trata solo de pedir y recibir, sino de desarrollar una relación de confianza con Dios. A veces, Dios nos hace esperar porque está trabajando en nosotros antes de darnos la respuesta. Imagínalo de esta manera: un alfarero no entrega una vasija antes de que esté completamente moldeada y horneada. Si lo hiciera, la vasija se rompería con facilidad. De la misma manera, Dios nos moldea, nos fortalece y nos prepara antes de entregarnos la bendición. Puede que hoy estés en un periodo de espera. Puede que hayas orado por sanidad, por restauración, por una oportunidad, y sientes que el cielo está en silencio. Pero quiero decirte algo: el silencio de Dios no significa su ausencia. Él sigue obrando, incluso cuando no puedes verlo. Piensa en la historia de Lázaro. En Juan 11, Marta y María enviaron un mensaje a Jesús diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Esperaban que Jesús viniera de inmediato a sanar a su hermano, pero Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Desde la perspectiva humana, parecía que Jesús los había ignorado. Pero lo que ellas no sabían era que Dios tenía un plan más grande. No solo quería sanar a Lázaro, sino resucitarlo. A veces, Dios demora su respuesta porque lo que tiene preparado es mayor de lo que pedimos. María y Marta querían una sanidad, pero Dios les dio un milagro aún más grande: la resurrección. ¿Qué pasaría si Dios no ha respondido tu oración porque está preparando algo más grande para ti? ¿Y si la demora no es un castigo, sino una preparación para un milagro que cambiará tu vida para siempre? Escribe: soy un hijo de Dios, y hoy decides confiar en que su plan es mayor que tus expectativas. La historia de Lázaro nos deja una enseñanza clave: lo que percibimos como un retraso en la respuesta de Dios es, en realidad, una preparación para algo mayor. Muchas veces, cuando sentimos que Dios está en silencio, Él está obrando en lo invisible, en los corazones, en las circunstancias, en los detalles que aún no comprendemos. Imagina que has estado orando por un trabajo, por una oportunidad, por una puerta abierta. Y cada vez que crees que estás cerca de recibir la respuesta, algo se interpone. ¿Significa esto que Dios te ha ignorado? No. Significa que Él está alineando las cosas en su tiempo perfecto. Isaías 55, 8-9 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Nosotros solo podemos mirar el presente, pero Él ya conoce el futuro. Quizás estás pidiendo algo que parece bueno en este momento, pero Dios, en su sabiduría infinita, sabe que no es lo mejor para ti. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Él tuvo un sueño en el que Dios le mostraba que llegaría a una posición de liderazgo. Pero en lugar de ver ese sueño cumplirse de inmediato, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, fue acusado injustamente y terminó en la cárcel. ¿Acaso Dios había ignorado sus oraciones? No. Dios estaba usando cada prueba para preparar a José para el propósito que tenía para él. Si José hubiera ido directamente del hogar de su padre al palacio, no habría estado listo para gobernar Egipto. Fue en la esclavitud donde aprendió a servir con humildad. Fue en la cárcel donde desarrolló la paciencia y la sabiduría. Cada paso doloroso en su vida lo llevó al lugar donde Dios quería que estuviera. Génesis 50 horas y 20 minutos nos revela una verdad poderosa. Cuando sus hermanos se reencontraron con él y temieron por su vida, José les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Dios nunca dejó de escuchar las oraciones de José. Solo que la respuesta no llegó de la forma en que él esperaba. Ahora quiero que reflexionemos en algo importante. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios incluso cuando su respuesta no es la que esperábamos? Piénsalo. Es fácil confiar en Dios cuando todo sale como queremos, cuando oramos y recibimos exactamente lo que pedimos. Pero la verdadera fe se demuestra cuando seguimos confiando aun cuando la respuesta de Dios es una espera o un no. Jesús nos dio el mayor ejemplo de esto en Getsemaní. Cuando estaba a punto de enfrentar la cruz, oró con intensidad, diciendo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Jesús sabía el sufrimiento que le esperaba. Sabía el dolor, la traición, la agonía. Y en su humanidad, pidió una salida. Pero lo más poderoso de su oración no fue su petición, sino su entrega total a la voluntad del Padre. Y aquí está la clave: cuando sometemos nuestras oraciones a la voluntad de Dios, encontramos paz, sin importar la respuesta. Quizás hoy necesitas hacer un cambio en tu manera de orar. En lugar de decir: «Señor, dame esto», comienza a decir: «Señor, dame lo que tú sabes que es mejor para mí». En lugar de decir: «Dios, ¿por qué no me respondes?», empieza a decir: «Señor, ayúdame a confiar en tu tiempo perfecto». Dios siempre responde. A veces dice sí, a veces dice espera, y otras veces dice no, porque tiene algo mejor. Pero lo que nunca hará es ignorarte. Escribe: «Dios tiene el control de mi vida». Si hoy decides confiar en que su respuesta, sea cual sea, es lo mejor para ti. Cuando entendemos que Dios siempre responde nuestras oraciones, aunque no siempre de la manera que esperamos, nuestra perspectiva cambia. La oración deja de ser un simple acto de pedir y recibir, y se convierte en una conversación con nuestro Padre Celestial, una expresión de confianza, rendición y fe en su perfecta voluntad. Pero hay algo más que debemos considerar. ¿Qué impide que nuestras oraciones sean respondidas? La Biblia nos enseña que hay razones por las cuales Dios puede no conceder nuestras peticiones. No porque no nos ame, sino porque hay principios espirituales que rigen nuestra relación con Él. Veamos algunos de ellos. 1. El pecado no confesado interfiere con nuestras oraciones. Isaías 59:2 dice: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Esto no significa que Dios nos rechace cuando pecamos, pero sí nos muestra que el pecado sin arrepentimiento puede crear una barrera en nuestra comunicación con Él. Imagina que tienes un amigo cercano, pero cada vez que se encuentran, él te miente o te traiciona. Con el tiempo, esa relación se enfría. Lo mismo sucede con nuestra relación con Dios cuando vivimos en desobediencia sin reconocerlo ni arrepentirnos.
David entendió esto cuando escribió en el Salmo 66 horas y 18 minutos, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pero aquí hay una buena noticia, Dios está siempre dispuesto a perdonar. Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si sientes que tus oraciones han chocado contra un muro invisible, haz un examen de conciencia. Pide a Dios que te revele cualquier área de tu vida que necesite ser restaurada. Él no solo quiere escucharte, sino también purificarte y restaurarte. 2. La falta de fe puede obstaculizar nuestras oraciones. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. A veces oramos, pero en el fondo no creemos realmente que Dios responderá. O quizás dudamos de su amor y poder. Jesús dijo en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. No se trata de una fe mágica, sino de una confianza genuina en que Dios es capaz de hacer lo imposible. Pedro caminó sobre el agua cuando fijó su mirada en Jesús, pero cuando dudó, comenzó a hundirse. De la misma manera, cuando oramos sin fe, nuestras dudas nos ahogan en la desesperanza. Hoy Dios te llama a creer, a confiar más allá de lo que ves. No bases tu fe en tus circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. 3. Las motivaciones incorrectas pueden impedir la respuesta de Dios. Santiago 4:3 dice, pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dios no es un genio de la lámpara que cumple todos nuestros deseos egoístas. Él es nuestro Padre y nos da lo que es mejor para nosotros. Si oramos solo para obtener cosas materiales, para alimentar nuestro orgullo o para beneficiarnos sin considerar su voluntad, es probable que la respuesta sea no. Es por eso que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro a decir, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. La oración efectiva es aquella que busca alinearse con el corazón de Dios. Cuando nuestras peticiones están en armonía con su plan, veremos respuestas poderosas. 4. La falta de perdón puede bloquear nuestras oraciones. Marcos 11:25 nos dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El resentimiento y la amargura son obstáculos espirituales. Jesús nos enseñó que debemos perdonar a otros si queremos recibir el perdón de Dios. A veces oramos pidiendo bendiciones, pero nuestro corazón está lleno de rencor. Si hoy sientes que hay alguien a quien necesitas perdonar, hazlo. No por la otra persona, sino por tu propia paz y para restaurar tu comunión con Dios. 5. Dios puede tener algo mejor para nosotros. Efesios 3:20 nos dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A veces pedimos cosas pequeñas cuando Dios quiere darnos algo más grande. Pedimos un trabajo, pero Dios quiere darnos un propósito. Pedimos un alivio temporal, pero Dios quiere darnos una transformación eterna. Recuerda, la ausencia de una respuesta no es la ausencia de Dios. Dios nos ama tanto que no siempre nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y cuando finalmente recibimos su respuesta, nos damos cuenta de que fue lo mejor para nosotros. Hoy quiero invitarte a hacer una oración sincera. No solo para pedir algo, sino para rendir tu corazón a la voluntad de Dios. Ora conmigo. Señor, vengo delante de ti con humildad. A veces no entiendo tu plan, a veces siento que no me escuchas, pero hoy decido confiar en ti. Perdóname si he dudado, si he orado con motivos incorrectos o si he guardado resentimiento en mi corazón. Te entrego mis peticiones, pero más que eso, te entrego mi vida. Hágase tu voluntad en mí, porque sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe, comenta Jesús transforma vidas para declarar que confías en su respuesta y en su plan para ti.
responde de diferentes maneras. Hay una verdad que debe quedar grabada en nuestro corazón: Dios siempre escucha, siempre actúa y siempre nos guía en amor. Tal vez has estado en una temporada de espera. Tal vez has clamado con lágrimas, pidiendo a Dios que abra una puerta, que sane una herida, que restaure algo que parecía perdido. Y en el proceso, has sentido que el cielo guarda silencio. Pero quiero que recuerdes esto: Dios no está en silencio, está trabajando. Imagina que eres un niño que le pide a su padre un juguete afilado. Como padre amoroso, Él no te lo dará porque sabe que puede lastimarte. Desde tu perspectiva, podías pensar: ¿por qué no me lo das si lo deseo tanto? Pero tu padre, con más sabiduría, ve lo que tú no puedes ver. Así es Dios con nosotros. No siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos. A lo largo de la Biblia, vemos personas que oraron y no recibieron la respuesta que esperaban, pero con el tiempo entendieron que Dios tenía un propósito mayor. Pablo pidió 3 veces que Dios le quitara el aguijón en la carne, pero Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Dios no quitó su aflicción, pero le dio la fuerza para sobrellevarla. Moisés clamó para entrar en la tierra prometida, pero Dios le dijo que solo la vería desde lejos. No era un castigo, sino parte del plan divino, porque su legado iba más allá de poner un pie en Canaán. Jesús mismo, en Getsemaní, oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. Y aunque la cruz no fue evitada, su sacrificio trajo salvación a toda la humanidad. Cada una de estas historias nos enseña que el verdadero propósito de la oración no es cambiar a Dios, sino transformarnos a nosotros. Hoy Dios te llama a confiar, a soltar el control y a creer que, aunque no veas el panorama completo, Él ya ha trazado el camino perfecto para ti. La respuesta de Dios siempre es una de estas 3. Sí, aquí tienes. Porque lo que pediste está alineado con su voluntad y su tiempo. Espera, aún no, porque Él está obrando en el proceso y preparándote para recibirlo. No, tengo algo mejor. Porque lo que Él planeó supera lo que tú imaginas. Y cuando entiendes esto, ya no oras desde la ansiedad, sino desde la confianza. Ya no buscas solo respuestas, sino una relación más profunda con Dios. Hoy quiero invitarte a que entregues tus oraciones, tus sueños y tus cargas en las manos del Padre. Haz esta declaración con fe. Señor, hoy dejo de preocuparme por lo que no entiendo y empiezo a confiar en lo que tú estás haciendo. Aunque no vea la respuesta, sé que estás obrando. Aunque no entienda el proceso, sé que me amas. Hoy me rindo a tu voluntad y declaro que mi confianza está en ti. Amén. Si hiciste esta oración, afirma con fe en los comentarios: Cristo es mi Salvador. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite saber que Dios siempre escucha.